Hay una gran preocupación en la provincia de Córdoba, sobre todo en el Valle de Punilla, por los incendios que están afectando a la región. Ya lo califican como el más grave en los últimos 12 años, el peor en las sierras cordobesas. Intentan contener los fuegos que ya han quemado casi 40.000 acres de tierra en solo 5 días. Tiene dos factores, el del cambio climático, los eventos de sequía. Argentina sigue con una mezcla de indignación y preocupación la oleada de incendios. ¿Y si dejamos de hablar de la crisis ambiental como una crisis natural? ¿Qué tal? Mi nombre es Damián Espinosa y esta es la segunda edición de Gato Negro. Usualmente, cuando escuchamos hablar de algún tipo de crisis ambiental, lo nombramos o lo escuchamos como una crisis natural o como una crisis que naturalmente fue causada por el accionar del hombre y de la mujer en el planeta. Este tipo de afirmaciones solo reafirman el entender estos problemas simplemente como una cuestión casi inevitable, como una cuestión que no depende directamente de nosotros, sino que depende del accionar de aquellos hombres y mujeres a quienes nosotros y nosotras señalamos como los culpables. Ahora bien, ¿qué pasa si dejamos de mirar los problemas ambientales desde ese punto de vista? ¿Qué pasa si de una vez nos hacemos cargo de lo que todos, todas y todes somos responsables, que es el deterioro del ambiente? ¿Qué pasa si entendemos los problemas ambientales como problemas o cuestiones sociales? En definitiva, el ambiente es algo que no solo nos rodea, sino que en realidad nos atraviesa, porque nosotros y nosotras estamos conformados y conformadas de las mismas materias que el ambiente. Si lo vemos desde este punto de vista, podemos entender que las catástrofes naturales en realidad son nuestra responsabilidad. Solo por nombrar un ejemplo de las catástrofes naturales a las que me refiero, son por ejemplo las problemáticas que tienen que ver con los humedales en Argentina. Los humedales, sintéticamente, son aquellos lugares o aquellos espacios que naturalmente están capacitados para poder aguantar o absorber cierta cantidad de agua. Esto hace que, por un lado, no haya sequías y por el otro no haya inundaciones, es decir, como una especie de ente regulador del agua en los ambientes, en los hábitats naturales. Sin embargo, como ustedes sabrán, tanto inundaciones como sequías son situaciones que en estos últimos años estamos acostumbrados y acostumbradas a escuchar que ocurren en nuestro país. En este caso, hay lugares donde falta el agua y hay otros lugares donde sobra el agua. ¿Y por qué? Si se supone que la naturaleza encontró un equilibrio o encontró este ente regulador de aguas, siguen pasando estas situaciones catastróficas. Básicamente porque los humedales en Argentina y en el mundo están siendo destruidos por grandes corporaciones, grandes empresarios y empresarias nacionales e internacionales. Básicamente el negocio que buscan autosustentarse destruyendo estos humedales es el agrocultivo y el negocio inmobiliario. Si estos dos objetivos te suenan es porque también estamos atravesando otro problema en Argentina y en el mundo, y son los incendios intencionales. Por ejemplo, el año pasado en Brasil vivimos el incendio de una de las áreas que debería ser de las más protegidas del mundo, y estoy hablando del Amazonas, con complicidad del gobierno de Bolsonaro y de las industrias agro de Brasil. Ese no es un caso único, ya que vimos lo mismo en Australia, con la pérdida del 30% de la población de koalas australianos. Y ahora lo estamos viviendo en nuestro país. Más de 14 provincias están siendo afectadas por el fuego que destruye hogares, familias, animales, plantas y básicamente todo el ecosistema que rodea esas áreas. Siendo más fino con los números, el 60% del territorio nacional está en llamas.
Realmente, tanto la aniquilación de los humedales como los incendios intencionales en nuestro país y en el mundo han generado muchísima indignación y muchísima bronca e impotencia entre los ciudadanos y las ciudadanas. Y una de las preguntas que mayormente nos hacemos es ¿qué hace el Estado, en este caso el Estado argentino, frente a esta situación? Aquí tenemos al menos dos respuestas, que dependen directamente de quién detente el poder estatal que tiene que controlar esto. Por un lado, están aquellos políticos que se benefician realmente con la explotación de estas tierras y que después forman parte del negocio inmobiliario o incluso del negocio de la agroindustria que hacen con estas tierras. Y por el otro, están aquellos políticos que fomentan leyes ambientales, leyes de protección del ambiente. Por ejemplo, en 2012 se sancionó la ley que creó el Sistema Federal de Manejo del Fuego, o mejor conocida como Ley del Fuego. Esa ley fue creada en 2012. Los incendios están pasando en 2020. ¿Por qué? No hay por qué. Porque muchas veces el poder empresarial o incluso en Argentina el poder de los sectores financieros que han controlado el país desde sus inicios es más fuerte que el poder político que se le opone. Lo llamamos el lobby del fuego. ¿Quiénes lo integran? Exministro del Interior, Rogelio Frigeri, desarrollador inmobiliario en Villa Paranacito, Gustavo Valdés, gobernador de Corrientes, Gustavo Bordet, del peronismo entrerriano, a quien el propio ministro de Ambiente, Juan Cabandier, le tuvo que reclamar, José Aranda, de Clarín, pero que también tiene una empresa arrocera gigante, y Pablo Pino Baggio, el de los jugos Baggio. Y si a esto le sumamos un gobierno que durante 4 años gestionó para las grandes empresas y para las pequeñas minorías financieras, estamos en una situación como la que nos atraviesa ahora. De hecho, eso nos demostró que leyes como la Ley del Fuego quedaron cortas. Y básicamente por eso hace unos días el diputado nacional Máximo Kirchner junto a la diputada nacional Daniela Vilar presentaron en el Congreso de la Nación un proyecto de reforma de la Ley del Fuego. Mediante la misma se va a prohibir la utilización de cualquier zona afectada a un incendio para cualquier otro fin que no sea el que esa zona ya tenía destinado antes del incendio. Es decir, que aquella zona que antes de un incendio fue un bosque, deberá volver a ser un bosque dentro de los 60 años posteriores al incendio. Por otro lado, hace unas semanas también el Congreso argentino sancionó la adhesión al Tratado de Escazú, que es un tratado latinoamericano que fomenta la información y la participación ciudadana en cuestiones ambientales. Además, el Ministerio de Ambiente de la Nación también está coordinando el programa Casa Común, que básicamente lo que busca es generar huertas agroecológicas, la generación de energías renovables y la generación de una economía circular. Finalmente, es importante considerar que con estas leyes no alcanza por sí solo. Debemos generar la conciencia de que entre todos y todas tenemos que cuidar el ambiente que nos atraviesa, es decir, cuidarnos a nosotros mismos, generando nuevos hábitos, como por ejemplo la separación de residuos en nuestro hogar o la creación de una huerta en nuestro patio o jardín. Y si les gustó el video, compártanlo con sus amigues, denle like, comenten y sobre todo suscríbanse, que me ayudan un montón. Muchísimas gracias y esta fue la segunda edición de Gato Negro. No podemos hablar de problemas ambientales sin hablar de desigualdad, sin hablar de explotación y sin hablar de concentración de la riqueza. Este modelo absolutamente injusto que nos trajo hasta acá tiene que ver con esos poderes concentrados que no consideran para nada la solidaridad quizás como un factor necesario para salvarnos todos y todas y todes juntos. Tenemos que entender que solamente podemos resolver desigualdades socioambientales si hay redistribución de la riqueza. Pertenezco a una generación política que reivindica estar sentados en este espacio, que reivindica la discusión política, que reivindica la política y que cree vehementemente, absolutamente en la política como herramienta de transformación. Porque sabemos que son las políticas públicas las que transforman la vida de los que tuvieron que vivir en la quema, de los que tuvieron que sufrir la explotación, de los que necesitan emigrar, de las que necesitan emigrar, de los que tienen plomo en sangre y necesitan el seguimiento, producto de estar en contacto con la basura, producto de estar en contacto con esa vuelta que le encontraron sus viejos, sus viejas para sobrevivir, que es el cartoneo. Proponemos la construcción de una agenda ambiental legislativa donde todos y todas podamos debatir eso, entendiendo que tenemos que saldar una primer deuda con nuestra sociedad,
que es la de la marginalidad y que es la de la pobreza, señor presidente. En eso nos comprometemos, por eso nos quedamos en este país, por eso habitamos estas bancas, por eso queremos que los pibes sigan en esos palcos y que en algún momento también ocupen estos lugares, porque la política a los pibes del fondo, a los de los barrios, nos dignificó. Y sabemos que vamos a crear políticas públicas para dignificar todo lo que falta y para crear todos los derechos que faltan. Por eso somos parte de este proyecto político, señor presidente. Gracias.